Hola, bueno, mi nombre es Juan José Cura. Hoy es 27 de diciembre del año 2018 y se cumple un mes que grabé, que filmé el video que puse por nombre eh, Hemisferio Prohibido 1. Esta es una suerte de complementación de ese video dentro de la línea de este trabajo que llamo la lección de economía. La lección de economía es un trabajo que comencé hace ya bastante más de 30 años, cuando tuve un episodio que minimizó en absoluto las facultades, las habilidades cognitivas del hemisferio izquierdo del cerebro. Ese hecho sucedió en Mojácar, en Andalucía, en el año 1980. Y fue una experiencia absolutamente impresionante, donde el Juan, con el yo, cual yo me identificaba con el, con el ego, se disolvió, se desarmó. Al principio me encontré perdido porque el, en el hemisferio derecho del cerebro la sensación del yo individuo como tal eh, es distinta, es una suerte, es una sensación de un yo nosotros, la individualidad, si bien hay el reconocimiento del alma que somos, la identificación cultural como que se difumina, se pierde, pasamos a ser parte de un todo. Y es un tránsito, yo no tenía referencia, no tenía idea qué era eso, sí podía haber leído, porque siempre tuve las características de tener una mayor conexión con el hemisferio derecho del cerebro. Entonces, leer literatura inspirada de diferentes culturas para mí era algo que me atraía porque veía ciertas conceptualizaciones que daban explicación a un saber interno que brotaba de algún lugar, pero que las conceptualizaciones con las cuales nos manejamos, eso que aprendemos en la escuela, en los colegios, en las universidades, son, son un poco distintas. Pero bueno, sabía que algo había sucedido en mi cerebro. En esa época ni siquiera se hablaba de ACV ni de tomógrafo, no había apenas tomógrafos. Así que en eso que en un instante me pareció que era algo que asemejaba a la locura, porque ponía en duda hasta el uso de la lógica. Eh, de repente hay patrones de causalidades muy claras y, y había explicaciones absolutamente diferentes a eso que llamamos idea del mundo, la idea del mundo consensuado. Desde ese momento empezó a haber toda una literatura, New Age, que de alguna forma contaba algunas de las características de esa cosmovisión distinta, pero se cerraba en conclusiones desde el binario típico del hemisferio izquierdo del cerebro.
Así fueron pasando los años y yo de ACV en ACV, yo como dije en el video anterior, tardé más de 20 años en descubrir que se trataba de derrames en mi cerebro y recién hace 5 años se pudo descubrir que, que hay una anomalía en mi arteria cerebral. Los golpes por columna que suben, por ejemplo, si voy en un transporte que está saltando, entonces ahí hay una suerte de inflamación y eso dispara una hipertensión arterial y ahí se producían los derrames. Y hace 5 años los derrames cesaron y fui poco a poco recuperando las habilidades del hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Mm? En cada ACV venía una suerte de afasia. Yo no podía transmitir, no podía pasar a palabras aquello que yo sabía. Sin embargo, mi nivel de conciencia, cuando todo el mundo me veía como si fuese tonto o que mi mente quedaba en plano, eh, mi conciencia subía. Yo veía muy bien lo que pasaba, pero lo veía desde patrones de causalidad distintas. Y, y por alguna razón, cuando sucedió esto en Mojácar, una tormenta de unos 40 días donde todos los conocimientos que yo tenía tomaron una nueva forma, se fijaron en cuestiones relacionadas con la economía y con un cambio que viene, porque estamos en un momento muy parecido, es decir, si nosotros ponemos la mirada en la inmediatez, en lo que sucedió en los últimos 50 o en los últimos 100 años y queremos pensar que la vida la vamos a comprender desde ese lugar, estamos fallando la realidad misma. Cada 200, 300, 400 años hay en la humanidad cambios, es como pendular. Vamos del hemisferio izquierdo a mayor conexión con el derecho y vuelta, una y otra vez. Y eso es pendular. Y eso viene sucediendo desde hace milenios. El cambio que sucedió cuando de la Edad Media pasó al Renacimiento es el tipo de movimiento que en este momento estamos viviendo. ¿Mm? Lo que pasa es que en la Edad Media el centro del universo estaba fijado en la idea de Dios, no en la idea de Dios, de Jesucristo, sino en la idea de Dios de las instituciones cristianas de la época, era la época de la Inquisición. ¿Mm? Fue todo un movimiento regresivo hasta que estalló la concepción en lo que fue el Renacimiento, donde es el hombre el que pasa a tener el centro, el hombre y la vida y su lugar. Entonces, claro, fueron a la época a ver cómo había sido, fueron a la época anterior, entonces fueron a la época de los griegos a ver cómo había sido ese cambio. Ahora volvemos a vivir eso, porque desde la ilustración se fue generando razón, 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 fuimos generando estructuras basadas en una idea única de la realidad, hasta que la humanidad llegó a una dualidad total, donde tenemos el espíritu por un lado, el alma por un lado, y nuestras creencias, nuestro foco de realidad en una dualidad absoluta con eso. Son los colapsos, es cuando los sistemas caen y entramos en un nuevo paradigma. Eso es lo que a mí me tocó ver hace 35 años. Y cuando ves los patrones mayores, que son los que impulsan, es que van más allá de los poderes, estos terrenales, podemos inventar las pirámides que querramos, pero hay una cosa que es mucho más potente, que es el movimiento evolutivo. Y eso viene, y hay muchas cosas que coinciden para que eso funcione. Ya he hablado en el video anterior de lo que son
las características cuánticas o las conceptualizaciones cuánticas que va absorbiendo el universo de la razón, lo que va a permitir una mayor confluencia, pero también a nivel energético lo podemos ver y en este momento, por ejemplo, con energía oscura que está llegando al planeta, bueno, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero son toda una serie de cosas que de alguna u otra forma son las que me tocó ver. Entonces adelantarme no me resultó muy difícil. Ahora, yo voy a explicar un poco alguna característica de cómo funciona un tipo de inteligencia u otra, porque son dos inteligencias distintas, la del hemisferio derecho y la del hemisferio izquierdo. La inteligencia del hemisferio izquierdo en realidad es como una computadora que nosotros fuimos formando, fuimos cargando con datos, hicimos una suerte de memoria RAM, una memoria estable sobre la cual pudimos operar. Y fue maravilloso porque sobre eso montamos todo lo que es la metodología científica y el desarrollo de la tecnología y todo lo demás, que es una idea fija de cómo es el mundo. Pero es relativa. Lo que pasa es que si bien de la relatividad hace 100 años ya que empezamos a tener algunos criterios de lo que es la relatividad, todavía no hemos incorporado en nuestra idea de realidad, no nos damos cuenta que todo es relativo. Los puntos de vista son todos relativos. Tienen que ver con el punto de encaje, es un punto energético donde fijamos nosotros la percepción. Entonces el hemisferio derecho del cerebro es otra cosa, es una especie de transductor donde se alimenta de un tipo de inteligencia que va más allá de nuestro cuerpo físico, que es una inteligencia compartida, es lo que llamamos una inteligencia divina, es la que alimentó, la que le dieron el alma a las religiones, aquella que hubo tantos sabios o científicos que fueron revolucionarios que tenían esa mayor conexión. Entonces trajeron novedades, porque conecta además con la inteligencia del corazón. Conecta con un tipo de conocimiento que nosotros venimos y traemos en nuestro ADN. Si a alguien en un momento determinado se le apaga el hemisferio izquierdo del cerebro, ¡fum! Caemos en un mar de saber que tenemos incorporado y no sabemos cómo, y tuvimos aislado, porque la humanidad en el proceso evolutivo estuvo aislado de ese tipo de inteligencia. Nosotros sabemos muchísimo más de lo que sabemos en conciencia, en tanto y en cuanto nuestra conciencia venga acotada a lo que pudo aprender esa especie de ordenador que es el hemisferio izquierdo del cerebro, esa computadora que se alimenta de datos y poco a poco, y en momentos más difíciles es como que se pone más rígido porque los egos, los egos necesitan seguridades. Y más pasa en países de periferia, donde, donde fuimos educados para seguir un orden que venía de los países centrales. Entonces se nos aniquiló esas capacidades típicas del hemisferio derecho del cerebro. De ahí que salen chicos disléxicos y simplemente pasa que tienen mayor conexión con el hemisferio derecho del cerebro y lo que se busca es adaptarlos a un sistema que incluso ya pasó, ya toda la humanidad va a una mayor conexión. Así que siempre supe que esto que me había tocado en realidad de una u otra forma es algo que le toca a la humanidad. Ahora, en el mismo momento en que yo supe de estas capacidades, supe que mi vida corría un inmenso peligro, cosa que tampoco me preocupaba mucho. Tuve una aproximación cercana a la muerte y lo que vi, nada, me daba mucho gusto, no me asusta. Lo que sí sabía es que mientras viviese o el motivo de seguir viviendo era transmitir aquellas cosas que había visualizado, había visto. Pero también supe que era peligroso, que las personas como yo en la historia suelen terminar mal. Eh,
Pero bueno, estaba un poco a resguardo. En los países, en Europa, esto no es tan peligroso. No, no está esos egos necesitando que las cosas, o por lo menos en aquella época. Ahora se dualizó, ¿no? Entonces ahora sí están bastante sudacas los europeos porque les ha tocado esa dualidad extrema que nosotros ya venimos cultivando hace décadas. En Estados Unidos, nada, se los llama especiales, entonces a los especiales se los trata de una manera bastante especial. Si esos especiales sirven para el sistema y sirven para una serie de cosas, entonces son los bebés mimados y si no, nada. O sea, terminan siendo fuera del sistema y probablemente terminen siendo un homeless o lo que sea. Pero bueno, aquí a mí poco me importa mi suerte personal. O sea, a mí lo que me interesa es que para viajar en el momento en que me toque, estar tranquilo con mi espíritu y saber que cumplí con, con aquello que mi alma me dicta, que, que toca. Y, y esto se relaciona también con el cambio económico. Es decir, en aquel momento estaba claro que el sistema caía, que empezaba a caer por lo que se llamaba comunismo en aquella época, pero que en realidad era como la media parte la que sostenía un sistema y que la otra también terminará cayendo. O sea, que esto de la crisis para mí no me resulta nada extraño, es más, en todos mis escritos eso está presente. Y, y lo que toca en la impecabilidad es saber rescatar todas las partes positivas y poder reconvertirlas. Entonces, esta no es una crisis económica de la cual se salga desde variables financieras de más de lo mismo, porque no se trata de eso. Estamos ante una problemática mayor que es un desastre que hemos hecho con el planeta, donde aquellos que se aferraron a las estructuras del hemisferio izquierdo del cerebro han hecho una pirámide y tienen programado, bueno, que nada, se aniquilen dos partes, dos terceras partes de la humanidad y los otros, nada, gracias a la robótica puedan sobrevivir y cuando vengan las catástrofes estar todos refugiados. Pero eso no funciona porque es antinatura. No se puede contra los movimientos evolutivos. Eh, Porque lo que llena el alma, lo que llena a las personas, lo que gratifica es la conexión con el espíritu. Si nosotros estamos en una gran dualidad, necesitamos del estímulo y esos estímulos siempre llevan a la insatisfacción. Entonces pueden parecer aparentemente tener todo el poder, pero en realidad están necesitando de energía vital. Y esa energía vital la logran en tanto y en cuanto puedan llevar las pirámides de poder. Pero todo eso se termina, señores, se termina, entiéndanlo, es un proceso evolutivo. Lo que habrá que descubrir en todo caso es cómo somos autosustentables y cómo se plantea la vida con otros elementos que nos den placer y cómo podemos convivir en, en armonía, cómo hacemos un sistema sustentable. ¿Mm? De eso se trata, eso se trata. Si hubiese una verdad, eso es la suma de las diferentes eh, de los diferentes ángulos perceptuales, el que ha traído cada cultura. Cada cultura que hay sobre la Tierra es como está elaborado sobre una cosmovisión que es una parte de la realidad, pero que complementa con otra, con otra y con otra y con otra. No hay una mejor y una peor. A Occidente, en todo caso, lo que le tocó es tomar partes de uno y el otro, encontrar una metodología científica y poder darle todo eso una forma de coherencia para desarrollar la tecnología, lo cual era necesario para la raza humana. Pero llega un momento en que todo eso suma. ¿Mm? Y eso también está sucediendo. O sea, por un lado, hay un proceso de aniquilación en marcha. Y por otro lado, hay una nueva cosmovisión que está surgiendo.
que nos pone más cerca del alma que cada uno de nosotros es. Eh, no necesita de todos esos estímulos que estuvimos acostumbrados que nos vendieron como positivos. Estamos en un cambio que es impresionante. Y, y en países como la Argentina, manifestarse desde este tipo de inteligencia que todos poseemos, no es que yo soy ahí un ente especial que tengo una inteligencia que otros no tienen, no, lo que tengo es mayor conexión con el hemisferio derecho del cerebro. Todos tienen este mismo tipo de inteligencia que yo tengo, del cual huyen, porque les enseñaron a tenerles miedo. Entonces inventamos una especie de moral para salvaguardar el bien y el mal. El problema es que el bien y el mal que hemos inventado y que nos sirvió para transitar está desfasado de lo que es el bien y el mal para el alma. Está desfasado del amor. El amor es lo único que nos mantiene realmente vivos. Si no, somos como frascos vacíos con un agujero donde todo lo que se pone no llena. Se vive en insatisfacción. Yo he pasado los últimos 36 años de mi vida en inmensas dificultades, pero conectado. Y esa conexión me, me dio una plenitud, a pesar de las tristezas, de lo desgarrador de las situaciones que me tocó vivir, que me dio una plenitud que yo por nada del mundo quiero volver a mi vida anterior. En el medio, en el medio sí, hay como un ajuste de cuentas. Eso que está ahí en el Apocalipsis, ese famoso juicio final. Pero el Dios no es un Dios externo, Dios tenemos la representación interna, somos nosotros encontrándonos a nosotros mismos, para lo cual vamos a tener que comprender que funcionamos en muchas falsas creencias, que nos llevaron, nos indujeron a hacer cosas que estaban en contra de nuestra alma. Entonces eso lleva a una especie de catarsis, de limpieza, para poder volver a manifestarnos desde el alma. Y en ese momento nos vamos a enfrentar con muchos prejuicios que fuimos acarreando. Cuando di con este tipo de inteligencia distinto, yo me había despedido porque he muerto en esa ocasión, he vivido mi propia muerte. Supe, por un lado, que era muy peligroso. Es más, cuando empecé a contar todo esto, al principio lo contaba en forma de cuentos infantiles. Yo vi una cosmovisión donde juntaba el universo de Tolkien con el de Ende, con el de Asimov, con mucho entre ciencia ficción y fantasía, y me di cuenta que en realidad era una descripción de la realidad misma. Entonces hice unos relatos a través de un hobbit y un mago de la túnica bordó, que está presente en todos los trabajos que vengo realizando, y desde ese lugar bajaba nuevas conceptualizaciones que eran absorbidas inmediatamente. Porque la gente, si bien tiene un rechazo total a todo lo que viene inspirado, porque al ego le pone en duda toda su sistema de seguridades, lo toma y lo hace suyo. Entonces después te quieren aniquilar porque la idea era de ellos. Entonces se copiaron. Eso me ha pasado. Y lo único que hice en estos 30 años fue documentar ese fenómeno. Pero sigue. Aquellas personas que han aprendido que son esa cosa cultural que nosotros tenemos con la piolada, con Gardel, con el que me las sé todas. Pues aquellos que se las saben todas y que van por la vida, que se las saben todas, me quieren aniquilar. ¿Por qué? Porque les pongo en duda todo. Y no porque yo tenga una verdad, sino porque pongo duda. Porque todo es relativo. En todo caso, frente a un montón de posibilidades, lo que diferencia un camino y otro es el corazón. Es la inteligencia del corazón la que alinea a favor de la vida.
Previo a hemisferio derecho del cerebro uno hice 36 videos, donde fui grabando todos los pasos del último CB. Estaba ahí completamente deformado. Y cuando hace un mes hice el hemisferio derecho uno, ya vi que mis gestos, si bien lo que digo puede parecer una locura, o puede que cambie de tema en tema, cosa que no, que entiendo que sea muy complicada de entender, porque no, mi pensamiento no tiene un camino único, se va abriendo continuamente, se va abriendo. Entonces, claro, aquellos que necesitan de la estructura, es como que se les pierden todas las estructuras, pues tranqui, todo llega, todo se aclara, es como que sales a mar abierto. Entonces, los patrones de causalidad son las formas, la geometría sagrada, todo se va acomodando. Entonces, no hay que tener miedo. Y esto lo digo porque poco a poco la humanidad se va encontrando con esto. Los niños que están naciendo, muchos de los niños que están naciendo vienen con mayor conexión con el hemisferio derecho. Entonces nos van a parecer caóticos, movedizos, curiosos. ¿Mm? Los podemos tratar como problemas de anormalidad porque tienen mucho estrés, es verdad, tienen demasiado estrés. Entonces ahora en la humanidad va a haber que bajar un cambio, porque se viene la tormentita. ¿Eh? Tranqui, tranqui, tranqui. Yo lo que voy a contar son esos patrones que cuando venga el caos van a servir para encontrar órdenes y alejar el miedo a la locura. Porque la locura tal como nos enseñaron es un invento cultural. Un invento cultural. Lo único que hay que temer en todo caso es cuando el corazón se nos oscurece. Entonces nos agarra una especie de, de angustia en el corazón, donde vemos todo negro. Pero en realidad son ideas que venimos trayendo en la mochila, que hemos heredado. Y la humanidad ha pasado un proceso de crecimiento. Y hemos acumulado de todo. Entonces lo que toca es limpieza. Así de simple. Esto fue un plan generado desde una inteligencia mayor. Y nosotros fuimos a ciegas caminando con inteligencia menor. Y esa inteligencia menor es la que fue el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Lo que pasa es que el hemisferio de nuestro, la inteligencia del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro ahora se siente acechada, porque resulta que eso de las seguridades no eran tales, eran relatividades. Y eso da miedo. ¿No? Yo lo primero que vengo a decir es que no tengan miedo. Es el movimiento evolutivo, no hay que pararlo. Me pueden matar a mí, me pueden aniquilar, pero surge, surge porque es un movimiento evolutivo. Es parte del proceso evolutivo. ¿Eh? Entonces, ese plan, nada, en la misma Biblia encontramos cómo son sus características matrices. Y no estamos hablando yo no estoy hablando de una espiritualidad comprada y de que haya que creer. No, no, yo hablo de ese momento en que pasamos al hemisferio derecho y entonces empezamos a ver que la Biblia nada, es mucho más clara de lo que parece. Lo que pasa es que la interpretamos, nunca la vemos. La representación del hemisferio derecho es cuántico. Entonces, claro, en nuestra razón nos cuesta acomodar porque estuvimos educados con una razón que fuimos generando. Primero en la idea de que la Tierra era plana, con ideas lineales. Bueno, las ideas son redondas. Todo tiene un punto de vista distinto. Yo estoy contando una visión en este momento desde una percepción X. Si yo muevo esa percepción, las cosas se las ve distintas. No hay verdades universales. Lo que podemos descubrir son distintas causalidades.
Y hay una serie, hay un punto que es el que corresponde a la época de la humanidad. Entonces, ese punto que acomoda la percepción compartida de la humanidad es la que está mutando. Entonces, toca flexibilizar la razón, flexibilizarla. No, no hay miedo, no hay miedo. Ahora, si nosotros seguimos agarrándonos a que nada cambie, nos ponemos en luchas de poder y nos terminamos destruyendo todos. Se podrán aniquilar los 2/3 que algunos soñaron que es la solución, pero van a seguir entre ellos, uno a uno. Porque mientras haya una pirámide van a estar ahí jugando a la pirámide enjabonada donde todos quieren subir. Y el hemisferio izquierdo estuvo dominado por determinadas entidades que nos fueron contando qué es lo que teníamos que hacer. Una suerte de pacto, pero bueno, ese no es mi tema. Simplemente yo sé que ese pacto ya ahora termina, que ahora los seres humanos lo que les toca es alinearse con el alma que habita en cada uno de nosotros. Ujú. Y, y no vamos a necesitar de tanto estímulo idiota como el que aprendemos a recibir como sustituto del afecto. ¿Eh? Cuando tuvimos previsiones con el afecto, fuimos a sustitutivos como la admiración, otros fueron a buscar la lástima y otros fueron a buscar las patadas, pero con tal que les pase algo. Pues ahora lo que vamos a volver es a recuperar la capacidad de la afectividad genuina, del amor genuino, porque eso es lo que realmente nutre. Entonces no vamos a necesitar tanta cosa, vamos a seguir necesitando armar chatarra, vamos a tener que cambiar hasta nuestros patrones de industria, vamos a modelos sustentables, vamos a dejar de hacer, no necesitamos calentar una economía basada en el crecimiento, sino que vamos a ir hacia criterios de sustentabilidad. Entonces estas son dos fuerzas que en todo el mundo están luchando y en cada lugar se manifiestan de formas distintas. Eh, lo que vi en ese momento de la distancia, que los argentinos, yo por un lado digo que aquí aniquilamos a la gente con habilidades del hemisferio derecho, esto ha sucedido siempre, pero eso tiene que ver con mandatos que hemos inoculado. Nuestra característica, nuestra fusión de memorias de ADN que tenemos con la de los pueblos originarios incluso, lo que nos da es una gran capacidad creativa. Entonces, yo lo que digo es que la Argentina es uno de los posibles modelos ideales de desarrollo y eso está en nuestras manos y esa es nuestra capacidad y esa es la salida de nuestra crisis. No tenemos que mirar al mundo diciendo, a ver, la oferta y la demanda, las acciones, las no, no, ese es un sistema que se cae. En cualquier momento, con que a cada dólar se le ponga un chip y se lo racionalice, todo lo que es el mercado negro desaparece. Esto de las burbujas y los países financieros, todo eso desaparece. Porque es la parte, digamos, de final de un sistema cuando ya entró en crisis y entonces se convierte en el absurdo mismo. Los seres humanos somos algo más que una serie de ecuaciones. Y lo que yo digo puede parecer una inmensa locura, pero observen lo que está sucediendo, observen el caos y la no salida, y se van a dar cuenta que ese cambio tiene que ver con un cambio interno de cada uno de nosotros. Y, y asusta, y yo me asusté mucho, pero nada, vamos a un lugar mejor y se transita. Eh, Se disolverá la idea del ego que tenemos, porque la idea del ego tal como lo tenemos es un alojamiento, es un implante que tenemos en el hemisferio izquierdo del cerebro, que además fue muy potenciado porque hace 200 años nos estamos manejando con una idea falsa de desarrollo del
movimiento económico ideal, donde Adam Smith suponía que si cada uno miraba por sí mismo, entonces veíamos la economía virtuosa y nada, ya hace 50 años que sabemos que eso es falso, que en realidad la economía ideal viene de la cooperación. Pero nada, nos hemos extrapolado y fuimos a potenciar nuestros egos y entonces nos convertimos, la gran mayoría de la humanidad se convirtió en zombie. Ven películas de zombie como si eso fuese algo ajeno. Pues no, eso es lo que hacemos cada uno de nosotros en las calles de nuestras ciudades. Entonces ahora hay una vuelta al alma, hay una vuelta a, al ser. Lo que nosotros somos, no somos esa personalidad que hemos aprendido a desarrollar y mostrarnos brillantes. No, no, somos un sentir encajonado en el pecho. Eso es lo que nos hace individuos. Y cuando el vínculo con el alma es fluido, entonces nosotros no estamos viviendo esa angustia existencial donde estamos buscando un algo perdido, porque ese algo perdido no es otra cosa que parte vital de nosotros mismos y lo mejor de nuestras capacidades.